buenas tardes, queridos amigos televidentes. Este es su espacio preferido de todos los sábados de 5 a 6 de la tarde con sus productores Francisco Blanco Moya, Chano Díaz Morfa y Pablo José Rodríguez Ubiera, el servidor de ustedes. Su programa preferido, Diálogos y Análisis. en su canal Al Tanto TV. Así mismo. 106 de Claro. 106 de Claro. Y también por las redes y en nuestro canal de YouTube, programas, diálogos y análisis. Bueno, suscríbanse y denle like al contenido. Una semana llena de y hagan informaciones. su comentario. Así mismo, decía que una semana llena de informaciones, hermano. Muchas positivas, otras no tan positivas. Pero, sin embargo, debemos iniciar llevando nuestro más sentido pésame a todos los familiares de ese excelente ser humano llamado doctor Rafael Suberví Bonilla, que partió en esta semana al encuentro con el Señor. Cariñosamente Fello. Fello, un político profesional del derecho que sirvió a la nación a través de la Cámara de Diputados, en 2 ocasiones diputado. O alcalde del distrito. En 2 ocasiones diputado, alcalde del Distrito Nacional. 2 veces también. Ministro de Turismo, de Interior y Policía. Pero sobre todo, señores, la calidad humana que adornaba a don Fello Suberví. No, pero aparte de eso, él fue el síndico del Gran Santo Domingo. Del Gran Santo Domingo. E inclusive, siendo presidente, el doctor Joaquín Balaguer. Sí, así es. Yo quiero de aquí llevar nuestra condolencia, se la di antes de ayer en la funeraria a mi amigo y hermano Fellito Suberví y a toda la familia. Y de verdad que resaltar el legado que deja Fello Suberví en nuestra sociedad, un hombre de un trato afable, un hombre respetuoso, un hombre muy honesto, que nunca se le escuchó ningún escándalo, pero sobre todo un hombre de su partido. Señores, un hombre de su partido. Y de la base. Un hombre de su partido y sobre todo de la base, que a los compañeros lo trataba, sin importar el nivel de ese compañero, lo trataba con una elegancia que eso era digno de admirar. Y de verdad que yo tuve la oportunidad de estar en muchos escenarios con Fello Suberví, en muchas ocasiones, él dirigiendo campañas políticas y demás. Y siempre era un hombre cercano, que los compañeros, podía ser cualquier compañero y las puertas estaban abiertas de parte de Fello Suberví. Así es que esperamos que Dios lo acoja en su santo seno. Yo quiero que tú sepas que sirvió en las administraciones del presidente Salvador Rey Blanco, de Balaguer, de Hipólito Mejía y de Leonel Fernández. Sí. Así mismo es. Yo creo que deja un legado, Rafael Suberví Bonilla, porque fue un político a tiempo completo, pero sobre todo, esa solidaridad, esa hermandad que tenía con sus compañeros de partido. Recuerdo que en su casa tenía una terraza donde se cocinaba en paila, porque siempre había un plato de comida para aquella mujer que iba con una receta médica, para aquel compañero que iba con una problemática familiar de salud o de cualquier otra índole. Bueno, yo estuve en un par de ocasiones en ese patio que tú en dices, esa terraza. En los restauradores, aquí arriba, cerca de la El Mirador, eso es Mirador Norte. Bueno, el restaurador también. Mirador Norte, no sé exactamente el nombre del sector, cerca de la privada. Lo que sé es que ahí íbamos todos en su momento, siendo Fello alcalde, sin ser alcalde, y el trato tanto de él como de toda su familia. Era un trato exquisito, sin importar el nivel que usted tenga político, económico, social, a usted se le trataba como gente en esa casa de Fello Suberví. Un político digno de admirar y, más que admirar, tratar de tomarlo como referente, como ejemplo. Bueno, deja también una familia larga, sus hijos, que al día de hoy, inclusive algunos, hay un director, Fellito Suberví, director de la CAS. De la CAS, que está haciendo un excelente trabajo. Hay otros que están en el PRD, otro en el PRM, y creo que ellos tienen la responsabilidad de continuar este legado que deja Rafael Suberví Bonilla, pasa su resto y sobre todo un espaldarazo y conformación a su viuda,
y a sus hijos y nietos. Fueron diferentes personajes políticos que hablaron muy bien de Fello Suberví. Entre ellos estuvo Hipólito Mejía, estuvo Carolina Mejía, estuvo Miguel Vargas Maldonado, estuvo inclusive Leonel Fernández, Carolina Mejía. O sea, fueron muchos dirigentes grandes políticos que hablaron de una manera excepcional de la calidad humana de Fello Suberví. Un hombre que tenía un corazón que no le cabía en el pecho. Oye, pero basta, que era. Chano y Joselito, basta con ver que se dio cita toda la clase política de Social, gobierno, de oposición, el empresariado y todo eso. Y también resaltar que Fello fue llevado a la alcaldía del Distrito Nacional, Sí. a la Cámara de Diputados, Al y Congreso, a los por lo partidos, sí, a la Cámara de Diputados, al Congreso y a los partidos revolucionario moderno y revolucionario dominicano. Porque que fue un líder, fue una persona que como ciudadano de verdad deja un legado y nada, a Dios, poder superior, que le conceda el descanso eterno a su alma. Bueno, ahí dejamos el caso de este insigne hombre de bien. Bueno, otra noticia muy importante de esta semana fue primero la renuncia de José Vicente y la designación de Magín Díaz como ministro de Hacienda. Magín Díaz, un experto nacional e internacional, sobre todo en lo que son los impuestos, porque fue director de impuestos internos y columnista de algunos periódicos, también comentarista de algunos programas de televisión. Y en esta semana, una vez más, entra al tren administrativo. Él ya había sido funcionario del gobierno de Hipólito Mejía, del gobierno también de Danilo Medina y asesor nacional e internacional de algunas compañías internacionales. Mira, con respecto a esa designación de Magín Díaz, que como tú dices es un buen técnico, un hombre con una experiencia como director de la DGI, una experiencia de Estado, un también docente. A raíz de esa designación, yo he escuchado muchas voces decir a favor y en contra. A favor y en contra, y decir también que el presidente tuvo que buscar una persona en otro partido para que sea ministro de Hacienda, porque el PRM no tiene técnico calificado, y yo quiero decirle que eso no es así. En el PRM tiene una comisión económica, un equipo económico que están igual o más preparados que Magín Díaz. Ahora bien, el presidente sabrá por qué eligió a Magín Díaz para que sea su ministro de Hacienda. O sea, yo entiendo que el presidente no va a estar inventando, sus razones tendrá, las cuales yo desconozco, pero entiendo que sus razones tendrá. Pero el Partido Revolucionario Moderno cuenta con muchos técnicos preparados que podrían asumir ese cargo, pero esa decisión de quién será la tiene el presidente en sus manos, y a Magín Díaz fue que decidió colocar al frente de Hacienda. Magín Díaz es una persona que tiene una trayectoria de más de 2 décadas en el diseño, ejecución y evaluación de políticas públicas, tanto nacional como internacional. Fue viceministro de Finanzas en el gobierno de Hipólito Mejía, fue director de Impuestos Internos en el gobierno de Danilo Medina. Es una persona con mucha experiencia en el área financiera y política monetaria y de impuestos. Es un hombre con una trayectoria muy... Eso no quiere decir, claro, que en el PRM no haya personas competentes, tanto o más que él. Pero nada, esa es la decisión del presidente Luis Abinader y que hay que respetarla. Pero yo creo que es una buena elección también. Bueno, con esta designación el presidente, una vez más, da una demostración que él se hace acompañar de un equipo que él personalmente sabe que puede responder. El presidente es economista, sabe mucho de economía y conoce a todos los economistas de este país. ¿Qué se avecina por ahí? Hay otro comentario, que Magín Díaz siempre ha estado a favor de las reformas y dice que verdaderamente él podía empujar un poco
para la mejoría de la economía. Ustedes saben que la economía estaba previsto que creciera en un 4.5 y tan solo creció un 3%. Y tiene un gran reto porque no es fácil dirigir el Ministerio de Hacienda. Creo que Jochi Vicente hizo una excelente labor al frente de ese ministerio. Sin embargo, vamos a ver si las reformas que puedan venir sea para recaudar impuestos, pero a los que más tienen, a los empresarios, no a la comida, no al combustible de los chiquitos. Atención con eso, porque no estamos en momentos de impulsar reformas de mayores impuestos que vayan a agravar la ya mal llamada economía de los pobres y sobre todo la canasta familiar, porque el pueblo está muy atento y hasta ahora las medidas que se han tomado se ha respaldado al presidente de la República y se seguirá respaldando. Se dice que el objetivo de poner a Magín Díaz ahí es para intentar poner la nueva reforma fiscal que realmente yo creo que hace falta, porque no es sostenible los impuestos que se están pagando en este país para sostener la cantidad de necesidades que tiene este país. Los gobiernos no hay manera de sostener hay que encaminar esa reforma fiscal necesariamente. Tal como dice Chano, en nuestro país hay un déficit cuasi fiscal. Ese déficit cuasi fiscal, que no viene desde ahora, viene desde hace mucho, que por eso vemos que muchas de las iniciativas que el gobierno toma hay que estarlas financiando con préstamos. Y el presidente, Luis Abinader, en aras de que el país no se siga endeudando, pues en días atrás, ya hace un tiempo, propuso una reforma fiscal. Reforma fiscal que fue rechazada por la mayoría de la población y de los sectores, y que el presidente puso en el oído, en el pueblo, y la echó hacia atrás. Ahora bien, esto no significa que no haya que hacer esa reforma fiscal, porque cuando usted tiene un déficit fiscal que no es más que mayores gastos que ingresos, no es fácil usted estar financiando con todo lo que tiene un gobierno por delante, de los planes sociales, del tema de vivienda, de las construcciones de calles, de aumentar la calidad de vida de los dominicanos y especialmente de los más desposeídos. Ahora, ¿qué sí queremos? Tal como dice Joselito, que si el nuevo ministro, Magín Díaz, que yo sé que va a estar ahí asesorando y dando y aportando sus ideas para la nueva reforma fiscal que se pueda someter, que siempre el que más perciba sea el que más pague impuestos, para que los pobres, los de abajo, los de a pie, como le quieran llamar, no sea los que tengan la carga más pesada al final del día con esa reforma fiscal. Yo recuerdo que cuando la reforma fiscal anterior, yo mismo fue uno de los que critiqué mucho, que por ejemplo, a viviendas de 4 o 5 millones de pesos se le pusiera un impuesto, que el pobre hace un sacrificio enorme para pagarla, enorme, para poder conseguir el inicial de esa casa, que saludamos el bono familia, que el gobierno de Luis Abinader ha implementado, porque viene a ayudar muchísimo cuando a ti te dicen, tienes que buscar $1 millón de pesos para el inicial de tal apartamento que es de 5 millones, por ejemplo, bono o de 6 millones. 200,000 pesos. No, y hasta además el gobierno te da un bono de 500, 300 y hasta 400,000 pesos, qué sé yo, y te da una ayuda enorme. O sea, en resumen, la reforma fiscal que pueda estar planteándose lo técnico en los próximos días o en su momento cuando las autoridades decidan, tiene que ir enfocada a defender a los más desposeídos y a que el que más pueda sea el que más impuestos pague. Que ya bastante carga tienen. Así es. No, yo creo que verdaderamente en los próximos días hay mucha especulación, hay que esperar primero. Nosotros siempre queremos, como buenos dominicanos, exigir que el que venga ahí tenga una varita de virtud y le dice, tal tema resuelto, tal tema resuelto. Hay muchos compromisos sociales
y hay que responder a esos compromisos sociales. Y sabemos que el presidente tiene la mejor intención de que se siga mejorando la calidad de vida de los más desposeídos. Señores, en esta misma semana también fue motivo de comentario, denuncia, estudio, análisis, el cierre de 5 estaciones del Metro de Santo Domingo. Fue anunciado con tiempo y se tomaron medidas para tratar de paliar un poco la falta del Metro de Santo Domingo, con inclusive autobuses de la ONSA de manera gratuita. Pero los primeros días hubo mucho trastorno, aunque los días posteriores se mejoró la situación. Sin embargo, en Río Revuelto, ganancias de pescadores, algunos motoconchistas aumentaron de los 50 o 100 pesos que cobraban por una ruta a 200 y hasta 400 pesos. Y hasta 300 y 400 meses. Que eso vino a redundar en perjuicio de estos humildes servidores que tradicionalmente usaban o usan el Metro de Santo Domingo. Pero, señores, lo que pasa es que también hay que verlo de diferentes contextos. Si la autoridad metropolitana, la dirección del metro, la OPRE, Sí, la oficina de reordenamiento de transporte, está haciendo unos cambios de vagones para que sean más grandes. Mejorar el servicio. Mejorar el servicio porque va a haber más gente, va a caber más gente. Sí. Exactamente. El doble. El doble casi, ¿no, verdad? Sí. En 24 líneas de metro. Señores, pero es normal que tengan que interrumpir el servicio para poder hacer eso. Sí. Entendemos que es un tema incómodo para mucha gente que utilizan ese medio de transporte todos los días, pero vale la pena usted durar 1, 2, 3, qué sé yo, los días que se necesiten para hacer esa reparación, ese cambio, para que después usted vaya más cómodo. Pero de una vez empezamos, señores, los sectores, y como dice Joselito, gente queriendo buscar pescar en Río Revuelto. Y la misma oposición, creando cizaña y todo eso. Con eso que se está haciendo del metro, ustedes verán un transporte más ágil, más cómodo. No, y de más capacidad. Más del doble de capacidad. O sea, a más ciudadanos se les va a poder brindar el servicio del metro. Sí, No, decirle que eso es natural. Primero, el trabajo de la oposición es criticar todo lo que haga el gobierno de turno. Esté bien o esté mal. Esté mal, porque ese es su trabajo. Oposición. Pero no debe ser, pero la crítica tiene que ser constructiva. Óyeme, si un gobierno que no es por el que yo simpatizo o al que yo pertenezco, hace algo que se pueda alabar, hay que decirlo, señores. Francisco Ahora, Llano. cuando tú hagas algo que no, pues yo te voy a castigar. Lo que sucede es que en la mayoría de los casos los gobiernos hacen mucha bellaquería y muchas de las cosas que hacen mal hay que corregírselas, tanto la sociedad, la organización de las ONG, la sociedad civil, porque nada más no es la oposición política. Sí, sí. Hay una Hay sociedad. sectores, Señores, sí. yo les voy a decir algo a ustedes, Chano y Joselito. Como nunca en nuestro país existe una sociedad que se involucra en los temas que suceden. Porque yo recuerdo, hace 20, 25 años atrás, tú no veías a la sociedad criticando tanto. Señores, la sociedad sabe cuánto presupuesto tienen las instituciones, cómo lo van ejecutando. Fíjense el tema de compras y contrataciones, que muchas veces tienen que echar para atrás la licitación y todo eso. Es porque hay veedores. Sí. Veedores que antes no existía, antes la gente ni se enteraba. Eso es igual que la vista pública que hacen. Pero no podemos olvidarnos, hermano Francisco y Chano, que esto mismo que está haciendo la oposición lo hacía el PRM cuando era oposición y a través de sus líderes en el Congreso Nacional, por ejemplo. Pero yo solo critico al PRM, al PLD, a la Fuerza del Pueblo, a todo el mundo. Pero ahora no se lo puede criticar al PRM, porque el PRM está en el gobierno. No, pero hay que criticarse lo que son oposición, que esa es su labor. Joselito, lo que yo te estoy diciendo a ti es, cuando yo digo aquí que la crítica debe ser constructiva, esto va para el PRM, para el PLD y para todo el mundo. Si mañana es la Fuerza del Pueblo que está en el gobierno y nosotros en la oposición, también se lo voy a criticar. Debería de haber aporte, como tú dices. Claro que sí. Debe ser más constructiva que negativa, pero oye, una cosa es con guitarra y otra cosa es con violín. Eso es así. No, y pienso, te digo una cosa más, Joselito. Yo pienso que a los políticos que hagan
oposición constructiva, eso le beneficia más. Sí, por Van a supuesto. tener más seguidores. Hay que Señores, dejar esa política arcaica de una posición absurda, ¿me entiendes? De oponer por oponer y así. yo no es. me río porque verdaderamente hay que estar en la oposición y hay que estar en el gobierno para que ustedes vean cómo es la opinión. No, es que nosotros que hemos damos vivido, y que se dan. nosotros hemos vivido Han los, sido los dos tiempos. los dos tiempos. Claro que sí. Señores, nos están haciendo señas, hermano. Debemos ir a una pausa para continuar con más contenido y comentarios en Diálogos y análisis.